Un grupo genial de unas 40 personas aventureras en la mejor etapa de la vida se reunió bien temprano por la mañana en el Multiplaza de Asunción. Destino, el sitio conmemorativo de Cerro Corá, en el Parque Nacional del mismo nombre a más de 400 kilómetros de distancia. El viaje en ómnibus semicama comenzó con una agradable sorpresa. Se sirvió cocido caliente y chipitas. Poco antes de llegar a Santaní, paramos en el pintoresco y amplio parador Cabo, oficialmente para estirar las piernas y pasar al baño, pero en realidad para rendirnos ante la tentación de compras totalmente innecesarias. Al mediodía llegamos a Santa Rosa del Aguaral, almorzando al lado del Hotel Cristal en una churrasquería. Ya durante el viaje escuchamos la primera charla del arquitecto Jorge Rubiani, profundo conocedor de la historia paraguaya y gran comunicador. Con claridad, pasión y muchos datos reveladores nos fue introduciendo en el contexto de los acontecimientos históricos que íbamos a recorrer. Su presentación fue interesante, educativa y conmovedora. Y por fin, Cerro Corá, un lugar cargado de historia. Aquí se retiró el mariscal Francisco Solano López, a su lado Madame Lynch y los últimos sobrevivientes de su ejército y de su pueblo. Era el comienzo del último y trágico capítulo de la guerra de la Triple Alianza. Asunción nos despidió con clima gris y lluvia, pero Cerro Corá nos recibió con sol radiante. En la entrada del parque visitamos el museo, informativo, bien equipado y muy bien iluminado, con paneles explicativos, objetos históricos y espacios cuidadosamente organizados que invitan a la reflexión y al aprendizaje. Los momentos clave de la guerra están aquí representados en imágenes acompañados de breves explicaciones en paneles informativos. Quien quiera puede pausar el video un momento y leer si le interesa. El señor José Ortigosa Torrichaí se escapa. Le llamaban los allá Ubotú también, porque resulta que cuando en medio de sus tropelías armaban sus pantagruélicas fiestas y las mujeres de la zona. Allí conocimos muchos detalles interesantes, anécdotas y conexiones históricas. Nuestro arqui tenía respuesta para todo. Las cabezas floridas. Representación artística del éxodo final de Solano López con los últimos sobrevivientes del ejército del pueblo paraguayo. Ancianos, mujeres y niños acompañan al mariscal en una marcha desesperada hacia Cerro Corá. Fotografía histórica de la exhumación de los restos del mariscal Francisco Solano López y su hijo Panchito, realizada el 5 de septiembre de 1936. Campamento, campamento. Frente a la gran bandera paraguaya, el arquitecto Jorge Rubiani ofreció una breve explicación sobre la ubicación aproximada del antiguo campamento del mariscal y sus tropas en Cerro Corá. Luego seguimos hacia el lugar de la última batalla, un espacio bien diseñado. Todos trataban de imaginarse el lugar tal como era en aquel entonces. En solo 15 minutos terminó aquí la batalla.
con la caída del mariscal López, de su hijo Panchito y de muchos más. Participaron alrededor de 500 paraguayos valientes, soldados, jóvenes, algunos civiles, mujeres y ancianos. Contaban con muy pocos recursos, algunos fusiles sin munición, machetes y armas improvisadas para defenderse. Muchos perdieron la vida en el enfrentamiento o en los momentos posteriores. Del otro lado, unos 4.000 a 4.500 soldados brasileños. Con una caminata de 15 minutos llegamos al sitio donde cayó Panchito López, el joven hijo del mariscal. Él se iba a casar a las 10 de la mañana con Rosita Carreras, la hija de López, en ese día. Y entonces López le pregunta a su hijo Panchito, ¿quién es aquel? Y es el coronel Centurión, pero me parece que está herido. Entonces López le dice a su hijo que se vaya a cuidar a su madre y viene hacia acá solo. Y acá es rodeado por un contingente. Mariscal de Osapucay. Ahí escuchamos al Aki, que nos relató con palabras intensas lo que ocurrió en los últimos momentos. Las descripciones fueron más que impactantes. Luego seguimos hasta el pequeño arroyito Aquidauán, donde el mariscal Francisco Solano López perdió la vida pronunciando las palabras «Muero con mi patria y con la espada en mi mano». Desde estos lugares salimos conmovidos, muchos en silencio, pero todos tocados por lo vivido. Algunos lugares invitan a la reflexión y ese fue uno de ellos. Luego nos dirigimos a otra importante estación conmemorativa. Loma Valentina, Nacerendumina, Sauce Boquerón. Unos pocos aprovecharon para acercarse al hermoso y ancho río Aquidauán. Lamentablemente, la bocina persistente de nuestro bus nos avisó que debíamos emprender el retorno a nuestro alojamiento en Santa Rosa, donde pasaríamos la noche. Para cerrar la visita, nos juntamos bajo la cruz de los caídos con la placa conmemorativa y tomamos una linda foto grupal. Mi breve pero contundente conclusión: una experiencia histórica que valió mucho, un destino recomendado sobre todo para nuestros jóvenes. Cerro Corá merece ser visitado, sí o sí. Y si les ha gustado mi video, me alegraría un like y aún más una suscripción. Muchísimas gracias.